Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver en este vídeo una de las cosas más sencillas e importantes que tenemos que hacer con un circuito a base de un microcontrolador, es introducir datos en él. Venga, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, hay muchas formas, pero en este vídeo vamos a ver la más sencilla, a base de lo que se llama un pulsador o un interruptor. Venga, entonces esto ya lo vimos en tema 4, pero lo repasamos de una forma bastante rapidita. ¿Qué consiste esto? Yo puedo tener dos configuraciones a base de una resistencia y un conmutador o pulsador. En este dibujo está hecho de un pulsador. Entonces, repasemos. Esta configuración se llama de pull-up. ¿Qué quiere decir? Tengo aquí una resistencia que veréis que cuando no estoy pulsando el pulsador, ¿qué es lo que pasa? Este circuito está abierto. De forma que la tensión que yo voy a introducir en mi sistema digital, ¿qué va a ser? 5 voltios. Por eso se llama de pull-up. Cuando no estoy pulsando, estoy tirando de la tensión hacia arriba gracias a la resistencia de pull-up. ¿De acuerdo? Cuando pulse, ¿qué es lo que va a suceder? Muy sencillo. Pues yo lo uno y ¿qué tensión voy a tener? Pues ya no voy a tener esos 5 voltios. Voy a tener 0 voltios. Esto está clarísimo, ¿verdad que sí? Bien, pues esto será la entrada de mi sistema digital, mi microcontrolador, y en la pata de turno del microcontrolador, pues yo tendré que haberlo declarado como entrada, evidentemente. Hay otra configuración, la configuración que llamamos de pull down. En este caso la resistencia está debajo y está tirando de la tensión hacia más, de forma que cuando no estoy pulsando, como en este caso, ¿qué tensión voy a tener aquí? Voy a tener 0 voltios, muy sencillito. ¿Qué sucederá cuando pulse? Pues lo podéis imaginar. Yo cuando pulse, aquí voy a unir estas dos cosas, o cuando cierre un interruptor, en vez de usar un pulsador, un interruptor, pues aquí voy a poner 5 voltios. Muy sencillito hasta aquí, ¿verdad? Cosas que no se pueden hacer, y esto también es repaso, pero es muy importante. Jamás de los jamases os olvidéis de poner la resistencia de pull-up o la de pull-down. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Si no lo ponéis, estáis cortocircuitando, cuando pulséis o cerréis el pulsador, estaréis cortocircuitando la alimentación con la masa y eso se quema. Huele a humo y os pondremos mala nota en el examen. ¿Vale? Así que lo vamos a evitar y no meter la pata. Bueno, dicho esto, que era un pequeño repaso, evidentemente estos pulsadores o conmutadores nosotros lo vamos a utilizar para introducir cierta señal en nuestro microcontrolador. Aquí una de las patas del micro la habremos configurado como entrada. ¿De acuerdo? Entonces, es tan sencillo en principio como poner esta configuración. Aquí tenemos, por ejemplo, la de pull-up. ¿Veis? Pull-up y pull-up. Pero a veces pasan cosas. ¿Qué pasan cosas? Bueno, siempre pasa esto. Lo que pasa es que a veces me va a interesar o me va a importar y otras veces no. ¿Qué quiere decir? El conmutador es un dispositivo mecánico, de forma que yo cuando lo tenga abierto estará en esta posición. Típicamente tiene aquí algún tipo de fleje, muelle, algo que hace que cuando yo lo fuerce a que se cierre, tiene cierta fuerza que le está obligando, pero tiene también cierta inercia mecánica, de forma que va a estar rebotando. Es difícil dibujarlo, pero bueno, va a hacer así, ¡pam! Va a estar rebotando una serie de veces hasta que por fin se quede estable y el conmutador quede cerrado. ¿Qué es lo que va a pasar? En vez de ver yo una señal tan hermosa como esta, que pasaría, por ejemplo, cuando yo cierro el conmutador, paso de 5 voltios, que es lo que tendría aquí cuando el conmutador está abierto, a 0 voltios, cuando lo he cerrado, lo que veo es un montón de señales que se llaman rebotes. Y es evidente por qué se llaman rebotes. Mecánicamente mi conmutador está rebotando. Cuando el conmutador está cerrado estaré aquí, con mis 0 voltios, que es lo que estabais deseando poner. Pero cuando rebota, estaré aquí, con 5 voltios, que es cuando lo que a mí no me interesa y lo tengo que evitar. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo esto se arregla. Primer comentario de todos, antes de decir cómo esto se arregla, porque también son cosas que os planteamos a veces en los problemas de los exámenes, es, ¿me interesa siempre arreglar los rebotes? Porque a lo mejor hay ocasiones donde me va a importar un rábano arreglar el rebote. Venga, vamos a ver un ejemplo que podría ser característico y además está en alguno de los problemas que tenemos propuestos por ahí. Imaginad que tenéis una máquina que necesita dos pulsadores para activarse. Pulsador 1, pulsador 2. ¿Vale? Vais a llegar vosotros y las instrucciones de esta máquina son que para la máquina se ponga en on, ¿qué tengo que hacer? Primero, pulsar el de la izquierda. Y después, en segundo lugar, pulsar el de la derecha. Entonces yo cuando haga el diseño de mi máquina de estados finitos y vea los estados que hay, yo tendré un estado que me diré, estaré esperando
esperando a pulsar. Lo llamaréis como queráis, ¿vale? Diré, cuando pulse el de la izquierda, iré a un estado que me dirá, el primero ha sido pulsado. Y entonces cuando pulse el segundo, diré, el segundo, el de la derecha, ha sido pulsado. Entonces, ¿pasa algo si hay rebotes de este tipo en el pulsador de la izquierda? No, porque una vez que la máquina de estados finitos ha detectado que hay una primera pulsación en el pulsador izquierdo, ella dirá, vale, yo ya estoy en este estado, ya no me importa nada lo que suceda en el pulsador izquierdo, yo estoy esperando ahora que pulses el derecho. En este caso, a mí me daría igual estos rebotes y yo no tendría necesidad de limpiarlos. ¿Qué otro caso podríamos encontrarnos que yo tuviera necesidad de arreglar estos rebotes? Lo habéis visto en el laboratorio. Lo que pasa es que hace tanto tiempo por eso, cuando estuvisteis en la primera práctica de laboratorio trabajando con el Arduino. Hicimos un diseño, a ver, que lo tengo por aquí preparado, que os sonará. Os sonará este tal vez. Teníamos un diseño que consistía en un pulsador, este que resalto aquí más o menos, de forma que cuando pulsabas una vez se tendría que encender este diodo LED. Y cuando pulsabas por segunda vez, el mismo pulsador se tenía que apagar. Y veis que de vez en cuando fallaba. ¿Y fallaba por qué? Porque hay esos rebotes que a mí no me están gustando nada. Entonces, este problema lo habéis visto y en ese caso lo tendríamos que limpiar. Hay dos formas de arreglar estos rebotes. Vamos a ver la forma número 1. Una forma, digamos, hardware. Lo que voy a poner es un filtro paso bajo, muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es, voy a añadir este condensador que os he puesto por aquí. ¿Veis? ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando no esté pulsado, ¿qué tensión tengo aquí? Aquí tendré 5 voltios. En el momento que yo pulse, ¿qué va a pasar? Estoy partiendo de 5 voltios. Cuando yo pulse, aquí estoy cortocircuitando este camino. De forma que este condensador que inicialmente estaba cargado a 5 voltios se va a descargar a toda velocidad, porque esto es una resistencia muy baja, y voy a pasar de 5 voltios a 0 voltios. ¿Vale? Pero ¿qué va a pasar cuando se produzcan estos rebotes? Venga, vamos a dibujar un momento, quitar esto y suponemos que otra vez se ha abierto, se ha producido un rebote, ¿vale? Pues entonces lo que sucede es que la tensión en este punto, borremos para dejarlo un poquito limpito, hoy no, me confundo. La tensión en este punto, aquí, tiene que pasar de los 0 voltios que tenía, se tiene que ir cargando a los 5 voltios. Entonces, claro, tiene un camino que es un circuito RC. Esto supone que no va a subir instantáneamente, va a subir conforme, pues claro, porque ya conocéis, conforme una exponencial. ¿De acuerdo? Si yo diseño el producto de R por C, que a fin de cuentas es la tau de mi circuito, de forma que sea mucho más grande que la duración de todos esos rebotes, puede ser individualmente si veo la anchura de los rebotes o el conjunto de todo el tiempo que está eso rebotando, pues yo lo que voy a encontrar es que va a hacer cosas así, subirá un poquito y en el siguiente rebote para abajo otra vez se pondrá a cero casi instantáneamente. En el siguiente robotito tendré una subida así otra vez y otra vez cuando se ponga a cero, de nuevo otra vez se pondrá a cero a toda velocidad. Entonces se me quedará así. Para lo que veáis un poquito más clarito, es que a mí me encanta el Spice, hasta os he hecho una simulación. Bien, vamos a ponerla un poquito grande. Se pueden hacer inventos la más de chulos en el Spice. Entonces hay unas cosas que se llaman conmutadores controlados por tensión. Entonces yo me he puesto aquí dos conmutadores controlados por tensión, 1 y 2. Aquí está el control que se llama pulso, que aquí yo, ahora veréis la forma que tiene esa señal, pues es una señal que está imitando esos rebotes, de forma que estos pulsadores los dos van a estar abriéndose y cerrándose. El de la izquierda, veis que tengo aquí un pull-up, no le he puesto condensador, y el de la derecha sí le he puesto el condensador. Bueno, pues si yo le ejecuto la simulación, que yo ya se la he ejecutado y así abreviamos un poco el rollo, ¿veis? Abajo está la señal de control de mi pulsador. ¿Ves? Pasaba, originalmente estaba sin pulsar, aquí donde estoy poniendo switch off, lo he pulsado o le he dado la posición de on, si fuera un conmutador. Se producen un montón de rebotes, aquí hay rebotes, hasta que se queda estabilizado. Vamos a ver lo que pasa en la salida de mi circuito con ese pull-up que yo tenía si no pongo ningún condensador. Pues lo que podéis imaginar, ¿veis? Empieza a estar a 5, yo quiero que acabe en 0, esta zona de aquí, y mientras tanto hay un montón de rebotes. Pues gracias a que he puesto el condensador, lo que tengo, ¿veis? Estas subidas es esa subida conforme esa RC, ¿eh? Y lo he conseguido limpiar.
Entonces, en resumidas cuentas, cuando tengáis que eliminar los rebotes mediante un condensador, lo que tenéis que calcular es o estimar la duración de este tiempo y os vais a diseñar un circuito que sea una R, la R será la del pull-up o la del pull-down, si el diseño fuera con un pull-down, y un con valor de condensador que decidiréis de forma que esa tau que tiene sea bastante más grande que esa t. ¿Vale? Esa es forma número 1 de eliminar los rebotes, siempre y cuando necesitáis eliminar los rebotes, no siempre será necesario. Forma 2, lo podemos hacer vía software, ¿vale? Que también lo hicimos en la práctica de laboratorio en su día. Insisto, eso fue hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces lo vamos a repasar. Hicimos un código que detectaba el flanco. Si os acordáis, consistía el truquito, es que yo guardaba un valor antiguo, un valor actual, iba haciendo digital reads y entonces me iba fijando en el código si el valor antiguo era diferente al valor actual y encima el nuevo valor que estaba leyendo era el valor bajo. Así he detectado el flanco de bajada. El flanco de bajada se entiende que es esto. Pero ¿qué pasa? Si hay rebotes, aquí hay un montón de flancos de bajada y lo hemos fastidiado, ¿vale? Entonces eso no me gusta un pimiento. Entonces, ¿cómo lo arreglo yo vía software? Lo que voy a hacer es introducir un retardo, un delay que sea del orden de magnitud de ese tau que antes habéis calculado con el condensador, algo parecido, ¿veis? Entonces yo haré un digital read en cierto momento de cierto valor, imaginad que he leído por aquí, que tiene un valor alto, un valor 1, y me espero 100 milisegundos. El código va a estar parado durante 100 milisegundos. Si esos 100 milisegundos es más que el tiempo que duran todos estos rebotes, pues mi siguiente lectura igual estará por aquí. De forma que entonces yo cuando haga otra vez, pasaré por el bucle y haré la nueva lectura, resultará que de una forma muy estable, si antes había estado leyendo aquí un 1 lógico, después de 100 milisegundos leeré el 0 lógico. Y entonces detectaré que se está produciendo esta condición. Los dos son diferentes y la última lectura es baja. Pero me he saltado todo ese periodo de tiempo donde estoy teniendo un montón de rebotes. Y entonces esto va a funcionar correctamente. También lo hicisteis en el laboratorio y os disteis cuenta que con solo añadir esta línea de código, pues pulsaba si se encendía de forma estable y pulsaba si se encendía de forma estable el diodole. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya quedado claro. Esta parte era la de las fáciles. Dentro de un ratito, bueno, cuando podáis verlo, tendréis otros sobre salidas, también muy sencillas, diodos LED. Pues hala, saludos a todos, hasta luego.